Estas jornadas tienen la intención de abrir un canal de discusión desde donde podamos analizar los parámetros de una educación libertaria y emancipadora. Por ello, vamos a analizar los distintos aspectos políticos pedagógicos de pensadores latinoamericanos que marcaron un rumbo en la educación popular de Latinoamérica. Nosotros creemos que en la praxis política, pedagógica y educativa de estos sujetos es de donde se abre el espacio para la construcción de un sujeto pedagógico latinoamericano y una pedagogía con una identidad popular y latinoamericana. Para lograr esto, partimos del análisis del proyecto político-pedagógico de Simón Rodríguez. ¿Por qué partimos de Simón Rodríguez? Porque para nosotros fue el primer pedagogo latinoamericano que en realidad era filósofo, que se pregunta a ver cómo debería ser una educación latinoamericanista. Y desde ahí surge, como, si bien para nosotros lo tomamos como precursor del pensamiento de una educación libertaria, ya que se da en el siglo XIX, donde todavía no se había planteado el tema de la educación en Latinoamérica. Y es uno de los primeros que nos abre la cabeza en cuanto a la educación como vehículo hacia la liberación de los pueblos. Después de esto, vamos a pasar a un proyecto pedagógico de un pedagogo uruguayo llamado José Pedro Varela, que contrapuso dentro de los lineamientos educativos de Sarmiento, que lo conoce, se intercambian ideas, y bueno, y Varela hace un proyecto mucho más pegado a lo que es popular y público por afuera de la civilización o barbarie que planteaba Sarmiento. ¿Por qué decimos que segundo va a ser Varela? Porque estuvo a finales del siglo XIX y cronológicamente creemos que es la segunda experiencia realmente de peso dentro de lo que es una educación popular latinoamericana. Después vamos a analizar una experiencia que para mí es una de las experiencias más gratas, por decirlo de alguna manera, de Latinoamérica, que no prosperó porque no podía prosperar desde su propio peso, como es la experiencia, la escuela Iyú de Guarizata, en Bolivia. Esta escuela se inserta dentro de una Iyú, dentro de una comunidad, dentro de un sistema comunitario, y bueno, obviamente no prospera porque uno de los primeros problemas grandes que trae la educación Ayllu es justamente la sublevación del nativo, del aborigen, en contra de los latifundistas. Bueno, es una de las primeras causas por las cuales no funciona la experiencia Ayllu, y la tomamos en tercer lugar porque justamente empieza allá por 1936 más o menos, que es el inicio, si bien venía un poco de antes, es el inicio de la experiencia de 1936, que es el inicio del siglo XX, y tiene una expansión en el territorio tal que la toma México, y bueno, y fue estudiada en varios lugares, por eso la tomamos como una de las experiencias más válidas de educación popular. Después vamos a analizar, obviamente, a quien nosotros consideramos como el padre de la educación popular, que es Paulo Freire. Evidentemente, con su obra, todo lo que él hizo en Brasil, cómo lo llevó adelante, bueno, para eso vamos a tomar la obra de Paulo Freire para terminar
haciendo un paralelo con todo lo que venimos desarrollando, hacer un paralelo de cómo termina la educación popular dentro del movimiento peronista, que creemos que es el movimiento que lleva adelante parámetros de educaciones populares. Bueno, la primera charla, la de Simón Rodríguez, la va a dar Santiago Altuve, le damos la bienvenida, que está con nosotros. De José Pedro Varela va a hablar Guillermo Burgueño. De la experiencia Guarizata va a hablar el compañero del Puerta. Compañero, digo, porque fuimos juntos, aparte de ser compañero peronista, fuimos juntos, trabajamos juntos durante muchos años. De Paulo Freire nos va a hablar Susana Reyes, y Florencia Comalini nos va a hablar de educación popular en el peronismo. Yo, de alguna forma, ya dije cómo se iban a desarrollar los Zoom. Las preguntas las vamos a hacer por medio de chat. Hoy las preguntas ya están medianamente cerradas por las que hicieron mediante la inscripción. Después o nos harán llegar nuevas preguntas por cada uno de las experiencias y de los pedagogos, o en su defecto nos irán escribiendo, y no se van a extender mucho más allá de 1 hora, porque creemos que ese es el espacio que uno puede disponer para sentarse a hablar libremente sobre educación, porque después hay otras cosas. Nosotros creemos que es un tiempo más que prudencial. Ahora, para hablar un poco, para hacer una introducción al tema que va a desarrollar, le voy a pedir a Santiago Altuve que la presentación individual de cada uno lo dejamos para el día que le toque hablar a cada uno. Por ejemplo, yo voy a decir que Susu, aparte de ser un gran compañero, es sociólogo, y bueno, después vamos a ir hablando de cada uno, para no hacerlo larga, hablando de las virtudes de cada uno de los compañeros que van a hablar. Así que ahora le voy a dar la palabra a Susu. Santiago. Gracias, Yuyo. Buenas tardes a todos. Como adelantó Yuyo recién, mi idea y propuesta es hablar de Simón Rodríguez. De Simón Rodríguez, plantear del proyecto pedagógico que tenía para Latinoamérica, como uno puede visualizar en sus textos, pero también analizar, en base a los textos, lógicamente, y lo que uno puede ver en su vida, cómo construyó ese proyecto político, pedagógico Simón Rodríguez en su vida y para a posterior, digamos, porque es tan rescatable, está tan vigente el proyecto Simón Rodríguez, es lo que es interesante. Y me parece interesante rescatarlo a él en la construcción de su mirada sobre la educación, en su mirada tan particular sobre el método, y pensar a partir de ahí, lógicamente, siempre tiene trascendencia e importancia poder pensar los autores o los momentos históricos de lo que uno puede aprender y trasladarlo al presente. Pensar lo popular, pensar lo contextualizable y lo vigente del proyecto, y pensarlo a él como figura y como pedagogo, y cuál fue su recorrido y su aprendizaje para poder plantear lo que planteó. Hay algunas cuestiones que me parece que son muy rescatables y que tiene que ver, y en esto quiero rescatar también y resaltar la figura de una pedagoga argentina que tal vez la conozcan, que es formadora de CETERA, se llama Carla Weinstock, que yo la tuve profesora en filosofía, de la cual aprendí mucho de ella en su mirada sobre distintos autores de la educación, distintos autores latinoamericanos en general, pero siempre me hacía referencia a la idea de Simón Rodríguez en la importancia y la necesidad de tener maestros. Así como Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez aprendió mucho y pensó a partir de Rousseau. La ilustración como punto de partida y como marco de construcción de ciertas ideas en ese momento es lo que uno intentaré la semana que viene y plantear y charlar y rescatar ciertas cuestiones para trasladar a Simón Rodríguez a nuestro presente, pero sobre todo tener en cuenta este punto de partida que es la idea de poder construir y tener maestros vivos o que uno pueda referenciarse para la práctica educativa, la práctica política, para la construcción de un proyecto político en general. Y en ese sentido me parece que lo de Simón Rodríguez con esa claridad
que tantos otros autores lo tuvieron, pero en él creo que es claro plantear esos ítems en la vida de este autor para poder analizarlo, y porque sobre todo construyó un proyecto pedagógico, político, muy claro, muy discernible y trasladable, digamos, no es difuso, y creo que la sencillez y la claridad en las ideas es muy peronista y es básico para poder comunicarlo masivamente, y en él creo que eso está claro y es importante poder tenerlo en cuenta. A todo esto recomiendo, si tienen tiempo, ganas y pueden, hay un de Claxo, si lo googlean, bibliografía de Simón Rodríguez, está en las obras completas, creo que son 750 páginas, en un archivo PDF que se desgraba el primero que googlean, está enseguida para ver algunos temas que voy a leer a partir de ahí, tratando de hablar de citas y cosas bien puntuales, tratando de dar la menos cantidad de opiniones posible y lo que pueda hablarse en cuestiones que, que él dijo y cómo analizarlo. Pero básicamente mi propuesta, y voy finalizando, darle lugar a otro, a que sigue, es poder analizar la persona de Simón Rodríguez y cómo construyó su proyecto político pedagógico a partir de ciertas características, a mi entender, importantes que lo hacen distinguible con respecto a otros autores. Así que muchas gracias, Yuyo, a todos los compañeros por la oportunidad de poder charlar y escuchar a otros compañeros, así que y lo vemos la semana que viene. ¿Se escuchó? Bueno, gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a quien sigue, digamos, en el orden de las charlas, y es el compañero Guillermo Burgueño, que dentro de 2 semanas nos va a hablar sobre José Pedro Varela. Adelante, Guille. Guillermo. Hola, ¿me escuchan? No. Tenés el micrófono, ahí está. ¿Ahí me están escuchando? Sí, se escucha. Se escucha bien. Compañeros, bueno, me va a tocar hablar de José Pedro Varela, un uruguayo que había nacido hacia el 1845, que desde muy temprano tuvo inquietudes pedagógicas, a pesar de que era periodista y sociólogo. Siendo muy joven viaja a Europa y a Estados Unidos, donde conoce a Sarmiento, y se ve influenciado por sus ideas. Pero después vamos a ver cómo se separa de la idea. Él propone otro tipo de escuela, a la escuela sarmientina. De regreso a Uruguay, funda la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, donde empieza a investigar y elaborar proyectos. Escribe un par de libros, uno se llama La Educación del Pueblo y otro La Legislación Escolar, donde empieza a plantear una fuerte reforma a la educación uruguaya. Plantea la necesidad de que sea obligatoria, gratuita y laica. Él sostenía la necesidad de separar a esa escuela de la iglesia. Así como decía que el Estado debía mantener una policía o un ejército, también tenía que mantener a la escuela. Y nada tenía que ver la religión en esto, ya que él veía a la escuela como una formadora de ciudadanos y no de fieles. Por lo tanto, tuvo que luchar con la iglesia. Entonces, él en un momento dado dice que un gobierno o un sistema de gobierno republicano y democrático necesita educación, puesto que las tiranías y los gobiernos dictatoriales son fruto de la ignorancia. Entonces, mientras más se educaba, por supuesto se desarrollaba civilidad. Una fuerte oposición de la iglesia, de hecho, él llega a lo que hoy sería un Ministerio de Educación, que era un director de la instrucción pública, y empieza a plantear esa reforma, pero él fallece. A los 34 años de edad muere, y su hermano Jacobo continúa con esta reforma.
pueden hacer que sea obligatoria y gratuita, pero no logran la laicidad de primer momento. Lo logran unas décadas después y negociando con la Iglesia, por supuesto. Él sostenía, era un positivista y pragmático, un hombre de acción, y él sostenía que la educación desarrollaba civilidad y además una empatía entre clases sociales. Él distinguía entre los más humildes y los ricos. En un momento tuvo el apoyo también de los terratenientes porque la educación iba a hacer que calmara los ímpetus del gaucho, porque el gaucho era vago, no se dejaba domesticar, pero con límites, porque tampoco podía desarrollar en ese gauchaje un espíritu crítico, porque se iba a rebelar también. Entonces es muy interesante cómo él propone extender la civilidad a través de la educación, puesto que en ese momento la Constitución uruguaya dejaba votar a quienes sabían leer y escribir, por lo tanto una gran parte de la población no podía votar. De esa manera, además, iba a hacer que mayor cantidad de gente votara. La paradoja es que asume durante un gobierno dictatorial a los que él se oponía. En un primer momento, cuando le proponen ser el director de instrucción pública, rechaza la oferta. Se la vuelven a hacer y repiensa que es la única manera que él iba a poder desarrollar esa reforma y acepta, termina aceptando. Y bueno, como ya dije antes, no puede porque fallece a los 34 años y continúa el hermano. A partir de esta reforma es que se modifica toda la educación y se hace verdaderamente masiva. Entonces, es un hombre muy importante también desde el punto de vista sociológico porque su reforma creó una conciencia de unidad nacional, permitió ascensos sociales, creó nuevos profesionales que fueron los docentes, y además hasta benefició la producción, porque la gente, sabiendo leer y escribir, podía interpretar de mejor manera las directivas que le daban sus empleadores. Así que fue un hombre muy importante como sociólogo, nada más que fue tan brillante su labor como pedagogo que opacó su faz sociológica. Bueno, y después voy a seguir desarrollando en la parte cuando me toque exponer. No tengo mucho más que decir de Varela por ahora. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Ahí se me escucha? Sí, ya escucho. Hola. Ay, no escucho. Hola. Sí, Yuyo, Hola. te estamos escuchando. Ah, buenísimo. Yo estoy navegando entre dos sistemas y no sé cuál me está funcionando. Bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Abel Puerta, que nos va a exponer sobre la experiencia Guarizata. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, sí. Sí se escucha. Bien, bien. Bueno, primero les voy a contar Sí, a ver, un poco. te escuchamos todos. Bien, un poco voy a contar cómo se me ocurrió poder trasladarles esta experiencia, que es una experiencia, llamémosle, innovadora para la época, atento a que ellos habían impulsado una experiencia productiva. Cuando digo ellos me refiero a don Elizardo Pérez y a don Avelino Cignani. Elizardo Pérez era un maestro campesino que fue el fundador de las escuelas campesinas de Bolivia, y don Avelino Cignani es alguien a quien yo rescato porque por ser indígena tuvo que estudiar en la clandestinidad, ya que en esa época no le estaba permitido a los indígenas acceder al bien simbólico que daba la educación formal, propio de los parámetros que daba la colonia. Como dije, la escuela Guarizata significa pampa o llano, es una experiencia comunitaria productiva. Surgió en el año 1931, y fíjense por qué digo 1931, porque para esa época lo que era la educación intercultural
o bilingüe todavía no estaba puesta de manifiesto. Ellos, tanto Elizardo como Avelino, impulsan la educación del indígena y junto con el indígena construyeron los muros de su educación, la escuela propiamente dicha. Ellos planteaban a la escuela desde la libertad como premisa fundamental, y que no se puede educar en un estado de esclavitud y de servidumbre. Ellos basaban su propuesta en un enfoque técnico productivo, ¿no? Y ahí me detengo. ¿Cómo voy a llevar este conversatorio, esta charla? Yo planteé en una red social un dispositivo, un disparador, y le pedí a unos amigos míos que me contestaran. Ellos me contestaron, y voy a hacer un paralelo entre esta escuela en particular y la opinión de seres pensantes del pleno siglo XXI. ¿Y por qué nombré a Lizardo Pérez y a Avelino Signani? Porque ellos tenían el enfoque basado en lo técnico productivo, es decir, que tenían que enseñar lo que nosotros llamamos en la educación de adultos la cultura del trabajo, ¿no? Tenían que reconstruir los valores comunitarios de la población Ayllu. ¿Y quiénes eran los Ayllu? Ese Ayllu no eran más que una forma tradicional de una comunidad en los Andes, especialmente comunidades como los quechuas, aymara, etc., a quienes el Estado, propiamente dicho, no los consideraba bolivianos, porque eran indígenas. Fíjense, si no podían acceder a los bienes simbólicos, mucho menos iban a poder a esto. Y obviamente ustedes se preguntarán, ¿se perpetúa en el tiempo esto? No, lamentablemente no, duró exactamente lo que dura un suspiro, 9 años. ¿Por qué? Porque al pueblo que mandaba, al poder político, no le convenía que el indígena, como ellos lo llamaban, para nosotros pueblos originarios, se alfabetizara, que tuviera conocimientos. Y un dato con el que voy a cerrar. Cuando asume el compañero Evo Morales, él decide armar una educación revolucionaria. ¿Y saben cómo llamó a su ley? A la ley de educación a la que él planteaba, la ley Avelino Signani y Elizardo Pérez. No es casual que un indígena que llegó al poder reivindique esto. Yo con esto nada más cierro para dejar el interrogante y si tienen ganas de escuchar la charla. Y quiero decir algo, más allá del agradecimiento, agradecer propiamente dicho tanto a Walter Robulich como a Jorge, para mí es Jorge, usted le dice Yuyo, a Jorge Montaldo porque me dan la oportunidad de decir un poquito lo que aprendí y lo que viví en mi proceso formativo como educador. Nada más. ¿Ahí me están escuchando? Escuchamos, sí, ¿Ahí me están Jorge. escuchando? Sí, Jorge. Hola. Sí, Jorge. Y Yuyo, te escuchamos con eco. Eso, apagaste el teléfono. Le vamos a dar paso a la compañera Susana Reyes, que nos va a hablar de Paulo Freire. Hola, buenas tardes compañeros, compañeras, compañeres, ¿qué tal? Bueno, sí, a mí, el honor de poder hablar de Paulo Freire, de sus ideas, o sea, él como con su afán de liberar al hombre del silencio y la opresión, ¿no? Él consideraba al sujeto como constructor de su aprendizaje, ¿no? Dándole mucha importancia al contexto social. Decía que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, que los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Bueno, y un montón de ideas que fuimos viendo casi
todos los maestros y maestras, educadores, educadoras, pero la idea es poder verlo en la práctica, ver todas estas ideas en las aulas, ¿no? Y bueno, o sea, por eso, digamos, me parece importante poder ver todas las consideraciones que él hacía, o sea, el tema de lo dialógico, ¿no? Del diálogo como fundamental para el desarrollo del ser humano, ¿no? Pero también decía que para que se posibilite el diálogo, ¿no? Y la educación y el vínculo entre educandos y educadores, no puede haber una relación de opresión, ¿no? Y que es fundamental para que ese diálogo se dé el amor profundo al mundo y a los hombres y las mujeres, agregamos, ¿no? Bueno, digamos, la humildad, la fe, la esperanza y el pensar crítico. Pero bueno, todas estas ideas maravillosas de Paulo Freire, que los maestros y maestras llevamos, ¿no? Y conocemos, la idea es cómo la charla, digamos, como poder llevarla en la práctica, en una experiencia real de educación popular, donde se lleva adelante, digamos, en la enseñanza oficial, cómo llevar adelante estas ideas en la práctica. Bueno, eso trataremos de hacer el 9 de septiembre. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos ese día. Bueno, muchísimas gracias. Pregunto, ¿me están escuchando bien ahora? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le vamos a pedir a la compañera Florencia Comalini que nos hable un poco, nos introduzca un poco en un tema tan rico como es la educación popular en el peronismo. Florencia. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, por aquí vamos a estar hablando de lo que es educación popular en el peronismo y vamos a tomar lo que, bueno, fue el gobierno de Perón y el pequeño pero profundo gobierno de Héctor José Cámpora, del 73, y si pensamos qué significó el peronismo para nuestro país, seguramente pensemos en el gran quiebre que fue para toda la Argentina en términos políticos, económicos, sociales, simbólicos, porque sin duda que la Argentina no fue lo mismo después de Perón y lo que sigue siendo hoy el peronismo. Pero pensándolo entre educación y peronismo, digamos, si tendríamos que abarcarlo en una hora, en una charla, sería imposible, porque podríamos tomarlo desde la relación entre educación y trabajo, el rol que tuvieron los trabajadores durante el peronismo, la infancia, las infancias y el significado que se le dio durante el gobierno peronista con este lema de los únicos privilegiados son los niños, en donde implícitamente se venía a marcar que con esa justicia social que este gobierno iba a implementar, terminarían todos esos rasgos de desigualdad que se venían teniendo en nuestro país y en donde sin duda, si pensamos el lugar protagónico que se le dio a la infancia, también podríamos hablar desde allí, podríamos hablar también el rol que cumplieron los maestros como en calidad de trabajadores y cómo fueron parte de ese gobierno. Podríamos pensarlo también desde la enseñanza técnica, podríamos pensarlo desde la universidad obrera, podríamos pensarlo también en cómo se expandió la matrícula educativa durante el gobierno peronista, podríamos pensarlo también desde la educación de adultos, y es allí donde quiero centrarme, quizás por un gusto personal, que es la orientación que elegí, digamos, en mi carrera, pensándolo desde la educación, y es donde también trato de trabajar día a día, y donde me parece que hay mucho por construir,
y hay mucho por pensarnos desde ese peronismo en la educación de adultos, hay mucho que recuperar, y bueno, y sin duda estoy hablando de la campaña de alfabetización que se llevó a cabo, la CREAR, que fue la campaña de reactivación educativa de adultos para la reconstrucción, que duró de 1973 a 1974, pero que sin dudas marcó un precedente en nuestra Argentina. Yo acá tengo el manual, no sé si se llega a ver, en donde El pueblo educa al pueblo, que es el manual que se le daba a los alfabetizadores, profundamente político el contenido. También, bueno, los documentos escritos sobre los bachilleratos especializados de adultos, sobre el CENS, digamos, la riqueza de a mí lo que me llama la atención, y es quizá lo que me apasiona, digamos, de esto del peronismo y la educación de adultos, son esos documentos que les voy a preparar para tener una carpetita abierta el día que tengamos la charla el 16 de septiembre, para poder, que puedan, seguramente igual también lo pueden acceder desde la biblioteca del maestro, ahí están todos los documentos, pero la riqueza de esos documentos y la profundidad política de esos documentos. Hay un documento que para mí, que es de julio de 1973, que para mí es maravilloso, que son, acá lo tengo también, bases para una política educativa del adulto, y en cada uno de estos documentos hay una pequeña introducción con algo un mensaje de Perón, y bueno, en este específicamente de Jorge Tayana, que era en ese momento el ministro de Cultura y Educación. Yo cuando recién hablaba Susana Reyes sobre Paulo Freire, pensaba, qué loco que hasta Paulo Freire vino en 1973 a la Argentina, cuando Tayana dijo, lo único que te pido es que quiero que venga Paulo Freire a la Argentina, y fue así, un llamado de él, lo trajeron a la Argentina de una conferencia, pero bueno, más allá de estos documentos y de lo que podamos resignificar, hay algo que para mí, y que quiero que por ahí sea más de debate, la charla que tengamos, en donde podamos ir construyendo entre todos. Dos preguntitas que pensaba hoy, y que creo que bueno, comenzando este nuevo gobierno que hemos militado, y que bueno, que conseguimos llegar al poder y frenar con ese avance neoliberal en nuestro país, pensaba, ¿qué es lo que haría que un gobierno hoy tenga un proyecto educativo popular? ¿Qué características debería tener para nosotros un ministerio nacional, un ministerio provincial, un municipio, para que nosotros podamos concebirlo como impulsor de una educación popular? Que cuando lo miremos en perspectiva histórica, digamos, también fue, más allá de que nosotros militemos un gobierno nacional, popular, democrático, feminista, y en todo ese lema también esté lo popular, pero pensándolo desde un proyecto pedagógico, quizás estaría bueno, y me parece que sería muy rico que el día de la charla podamos ir pensando qué características, qué acciones deberían verse materializadas, como para nosotros decir, es un gobierno que llevó a cabo las banderas de una educación popular. Y una educación popular que no se queda en lo comunitario, que no se queda en lo barrial, sino también que rompe los muros de la escuela, que va de la mano con la lucha por una educación pública y la militancia de la educación popular. Que creo hoy, cuando uno se pone a pensar en la realidad que a uno lo abraza a veces y lo ahoga a veces, ¿cómo podemos concebir que en año 2020 tengamos tantas personas en nuestro país que no sepan leer y escribir? ¿Cómo puede ser concebible que tengamos
pibes todavía que no están escolarizados, niños que no están escolarizados. Bueno, y ahí me parece que es donde la educación popular, en términos de una educación que no sea solo para el pueblo, sino desde el pueblo, es donde debe tomar un rol protagónico y es donde deben materializarse también, quizás para nosotros, digo, todos los que estamos acá, hay algo que nos atrae de la educación popular, para ver materializados nuestros proyectos, sueños y bueno, y utopías que hacen que sigamos caminando en esta militancia por la educación popular. Para finalizar, quería leerles lo que en este documento, que para mí es buenísimo, bueno, en su momento de la Dirección Nacional de Educación de Adultos, la DINEA, de quien en ese momento era el Ministro de Cultura y Educación, Jorge Tayana, en donde dice: lo que hay que tomar del pueblo son las expresiones auténticas. La cultura popular tiene que ser popular, es decir, tiene que ser el sentir, el accionar y el pensar de un pueblo. Y cuando ese sentir, pensar y ese accionar se transforma, se lo acepta y lo revierte para el pueblo, es realmente cultura popular. Bueno, dejo esto que creo que también nos lleva a pensar muchas cosas, y bueno, para encontrarnos finalmente el 16 de septiembre para poder profundizar en esto que es la educación popular dentro del peronismo. Gracias. Yuyo, el micrófono, Yuyo, el micrófono. ¿Ahora? Hola. Impecable. ¿Ahora? Bueno, decía... Sí. ¿Ahora sí? ¿Sí, no? Sí, Yuyo, ahora sí se te escucha. Bueno, decía que le agradecía a Florencia y digo que para ir finalizando así un poco, para no salirnos del tiempo que nos autoimpusimos, te voy a pedir, Chino, que nos digas algo, alguna bienvenida, algo como el referente máximo de la Federación de Docentes Peronistas Néstor Carlos Quilmes. Nada, qué fuerza, Florencia, ¿eh? La verdad, qué fuerza. Muy bien. Nada. Primero, buenas tardes, casi noches a todos, todas y todes, ¿sí? Celebro el encuentro, celebro que circule la palabra, celebro que podamos empezar a pensarnos geopolíticamente en educación, ¿sí? Que podamos pensarnos desde la Venezuela, desde el norte, ¿sí? Pasando por Brasil, pasando por Uruguay, pasando por la Argentina con el peronismo. Celebro el encuentro, agradecer profundamente al municipio de Mercedes, ¿sí? A su intendente, a Juani, sé que ha colaborado, a Yuyo, a la Néstor Carlos de Mercedes, por todo el trabajo que han hecho y la convocatoria que han hecho. Una excelente idea, debatir la educación popular. A los compañeros de Matanza que han colaborado, la Secretaría de Educación, de la agrupación acá en Matanza, y a todos los que pusieron un granito para que nos podamos encontrar, para que podamos vernos la cara y que podamos debatir. Y celebrar y agradecer también a los compañeros que vamos a escuchar, que estamos dispuestos a aprender, ¿sí? Agradecer a Santiago Altuve, a Guillermo Burgueño, a Abel Puerta, viejo compañero de recorrido y militancia, a Susana Reyes. Susana, nosotros estuvimos una jornada hace ya un año ahí en tu escuela, un laburo impresionante de educación popular, de Isauro Arancibi, digo tuya porque sos la que llevas adelante la escuela, la verdad que es un placer enorme compartir con vos estos momentos, ¿sí? Y la fuerza de Flor, ¿sí? Digo, y tomo
cosa de los cuatro, ¿sí? Porque me parece que hay un debate que nosotros, a través de el estudio de los sistemas educativos o de quienes lo propusieron en su momento, nos tenemos que dar, ¿sí? ¿La educación pública hoy alcanza para educar al pueblo? ¿Sí? ¿O hay una tensión muy fuerte entre la educación pública y la educación popular? ¿Sí? Porque hoy no alcanza con la escuela, con la educación pública. Yo no imagino a un pibe del barrio Nicol, de San Pete, de Puerta de Hierro, terminando su secundaria primero en esa zona, que es compleja, y queriendo estudiar en la Universidad de Buenos Aires Arquitectura. Y es un debate que nos tenemos que dar porque la educación argentina, más allá que fue, entre comillas, fundada en la 1420 de Sarmiento, tiene esta impronta, civilización y barbarie, alguien lo decía por ahí. Barbarie eran los gauchos, ¿sí? Barbarie eran aquellos inmorales de la patria. ¿Qué sería hoy barbarie? San Pete, Puerta, ¿dónde está la barbarie ahora? ¿Sí? Y es una discusión que nosotros nos tenemos que dar profundamente, ¿sí? Porque el pueblo no se termina, no sé qué hice con esto del Zoom, no sé, bueno, el pueblo no se termina educando. La educación popular tiene que generar acervo popular de su propia cultura, ¿sí? Tiene que producir el ascenso social y tiene que producir la liberación de quien está construyendo conocimiento en una escuela, ¿sí? Voltear las paredes, decía María Florencia, sí, totalmente. Yo en los años que tengo de educación, y mis compañeros, que son varios, hemos estado recorriendo escuelas, siempre hablamos que se ha discutido la educación entre todos. Y tomo cosas que dijo Abel en lo comunitario y tomo cosas que dijo Florencia. Hubo a alguien que no le preguntamos porque es incómodo, al pueblo. Porque tenemos una ley que es maravillosa, la Ley Nacional de Educación Obligatoria y Secundaria. Pero imagino que esa ley maravillosa que tenemos, si se hubiera discutido con el pueblo, imagino el pueblo marplatense o costero, tendríamos que tener una modalidad de producción vitícola, cuidado del medio ambiente. Esto no ocurrió. Imagino en el basural que tenemos en Catam, ¿sí? Que se podría hablar de medio ambiente y tener una modalidad en la escuela y sus cosas. Imagino en un barrio humilde que se podría trabajar una modalidad de urbanística del propio barrio, para que se apropien y para que puedan transformar su realidad. Esto es la liberación de la educación. Por eso celebro el encuentro, celebro que podamos tensionar para poder construir, celebro la pregunta que hiciste, Florencia, ¿qué nos pediríamos o cómo construiríamos para decir esto es un gobierno peronista? ¿Sí? Perón, fundamentalmente, en su política educativa, estuvo signada por hacer que la educación superior, ¿sí? La universitaria, sea gratuita, que eso no pasaba en la Argentina antes de Perón, crear la Universidad Obrera, y dijo, el honor que tuve fue llenar la universidad de trabajadores de la patria. Bueno, a eso tenemos que apuntar, para eso entiendo que es el debate, para debatir, para tensionar, para si en algún momento a cualquiera de los que estamos acá nos toca algún cargo, alguna función, poder usar esa herramienta para transformar la realidad de la escuela. Porque la escuela no alcanza, ¿sí? Hoy, en este estado de pandemia, tenemos escuelas WhatsApp y escuelas Zoom. Se ha mostrado profundamente las desigualdades educativas. Es más, yo diría escuelas que no tienen ni WhatsApp, pibes que no están conectados, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dar este debate, me parece que es recorriendo la historia, porque aparte hay algo que nosotros, los peronistas, tenemos claro. La historia no empieza cuando llegamos, ni termina cuando nos vamos. Construimos para el pueblo. Entonces, a través de la historia, vamos a aprender entre todos, no creernos que somos los únicos y que tenemos la verdad relevada ni revelada, ¿sí? Y vamos a poner en debate y en tensión la educación que queremos para el pueblo.
Muchas gracias, compañero. Agradezco compañeros, compañeras, compañeres. Agradezco profundamente este encuentro, ¿sí? Primero por verlos. Segundo, porque circula la palabra. Y tercero, porque estoy convencido que es la manera de transformar la educación. En algún momento con los compañeros de la Federación debatimos, nos haría falta una constituyente educativa para refundar la educación en la República Argentina, para que sea realmente, ¿sí?, una tarea de todos, donde el pueblo pueda hacerse partícipe y se sienta contenido dentro de la escuela. Muchas veces siento que cuando uno habla esto con los compañeros, compañeras, compañeras que están en cargo de conducción, es como hablar con el pueblo y por ahí me pueden decir que quieren que a los 16 años lo meta preso a un pibe o que vuelva al servicio militar. Bueno, no tengamos miedo al debate, compañeros. Tenemos que tener la capacidad de poder discutir y de poder llevar. Es la única manera, si no, la educación se disocia del pueblo. Por eso celebro esa frase, Florencia, voltear las paredes de la escuela, ¿sí? Voltearlas para que el pueblo entre, ¿sí? Yo en algún momento fui director de la escuela 153 del Tambo. Cuando llegué era cuidado con el coche, bueno, escuela abierta, una orquesta en un asentamiento, los pibes venían descalzos pero sabían tocar el violín, ¿sí? Digo, esa es la educación popular que nosotros creemos, por lo menos los peronistas, que tenemos que hacer, y ojalá podamos, a través del recorrido, que vamos a terminar con Florencia, con su juventud, con su pasión, con sus ganas de transformar, poniendo en palabras cuál es el proyecto que queremos nosotros como educación en un gobierno peronista. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Chino. A ver, en esta primera incursión quiero ser respetuoso de los tiempos que nos fuimos autoimponiendo para esto. Ya estamos pasados en un poco más, pero quiero también hacer una especie de cierre para dar una pequeña respuesta a todas aquellas preguntas que nos fueron llegando. No sin antes agradecer profundamente a la Federación, a la Secretaría de Educación de La Matanza, a Patricia, a Ileana, obviamente agradecerle profundamente al Chino, y a todos y cada uno de los compañeros que levanté el teléfono, le dije, la agrupación docente peronista tiene esta propuesta, y dijeron que sí. Gracias a Abel, gracias a Santiago, gracias a Florencia. Y también agradecerle profundamente a todos los compañeros de la agrupación docente peronista Néstor Carlos Kirchner de Mercedes, que se pusieron al hombro estas jornadas, y se las van a seguir poniendo, obviamente, porque todavía falta. Bueno, muchísimas gracias a todos.